Y bien, como decíamos, pues en realidad este paro de transportistas ha sido un paro de empresarios, lo dijo el mismo Luis Sixia. Y entonces eso es lo que se conoce técnicamente con el nombre de lockout. Hemos invitado al doctor Walter Gutiérrez, ex decano del Colegio de Abogados de Lima y decano todavía del Colegio de Colegios de Abogados del Perú, para hablar de este tema, es decir, ¿es legal o no es legal este lockout, digamos? Doctor Gutiérrez, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo está? Bueno, esa es la pregunta, ¿qué se puede decir sobre este asunto? ¿Es legal una acción de esta naturaleza? Bueno, claramente es ilegal, ¿no? Porque en el Perú, a partir del artículo 65 de la Constitución y 61 también de la propia Constitución, por un lado, nosotros vivimos en una economía de mercado y en un sistema de libre competencia. Hay una ley de libre competencia y está prohibida la concertación. En este caso, los empresarios han concertado, se han juntado para dejar de ofertar el servicio que ellos están obligados a brindar. Pero lo que es más grave, han incumplido contratos. Los contratos de transporte son contratos de consumo. Y ellos han incumplido ese contrato al hacer esta huelga de empresarios. Entonces esto es un antecedente sumamente peligroso, sumamente grave, porque por un lado se ha violentado la ley de libre competencia y por otro lado se ha transgredido la ley de protección al consumidor. ¿Pero qué es lo que se refiere a los contratos? Cuando yo compro un boleto de transporte, estoy celebrando un contrato de consumo que se llama contrato de servicio de transporte. No solamente consiste en que me lleven a un determinado lugar, sino que me lleven a determinada hora, en determinado día. Pero había gente que compró y que finalmente no pudo ser transportada. Mucha gente. O simplemente no, a partir de ese otro momento se dejó de vender. Es que por eso digo que son la violación de dos normas distintas. Una, aquellos consumidores que compraron boletos y fueron a los terminales y resulta que había una huelga, ahí se estaba violando el contrato de servicio de transporte. Claro. Y por lo tanto se violaba la ley de protección al consumidor, la regla de idoneidad. Dos, los empresarios no pueden juntarse y decidir por sí y ante sí dejar de ofertar. No solamente no competir, sencillamente no hay oferta. Claro. Entonces esta es una violación a la ley de libre competencia. A mí lo que me sorprende es que Indecopi no haya actuado, que el Estado no haya reaccionado, por un lado para defender el mercado y por otro lado para defender a los consumidores. Si hay un ilícito acá, el propio Ministerio Público debería actuar también, entonces. Bueno, lo que pasa es que en el Perú, desde hace ya algún tiempo, me parece que 2 años, la concertación no es propiamente un delito, por lo tanto, no. En Estados Unidos, fíjese, sí es un delito, pero en el Perú no es un delito. Son transgresiones administrativas, son sanciones administrativas. Quien debió actuar es Indecopi. Claro, de acuerdo. Y todavía lo puede hacer, porque de hecho ha habido concertación, tanto así que todos hemos sido testigos y hay miles de personas que han quedado varadas en diversos terminales. Y además está clarísimo que no ha habido oferta, por lo menos por 2 días, de transporte público. ¿Y el tema de suspender un servicio público no es legal? Bueno, eso tiene que, por supuesto que no. ¿Hay alguna norma que esa es una pregunta muy importante, porque esto, el transporte es un servicio público básico. Tan es así que el Estado concede licencias, concesiones, y además existe un ente regulador, que es OCITRAN. Es un servicio público básico y los servicios públicos básicos no se pueden parar. Y excepcionalmente se paran, pero hay procedimientos muy gravosos cuando se trata de huelgas de trabajadores. No es que no tengan derecho a la huelga, sí lo tienen, pero en el caso de los servicios públicos es muy, como le decía, muy gravoso poder hacer una huelga. Pero aquí no estamos hablando, acá no estamos hablando de una huelga. O es legal o es gravoso, pero... No, pero es que son dos cosas diferentes. Me refiero al caso de los trabajadores. Acá no estamos hablando de los trabajadores. Pero por ejemplo, en el caso de los puertos, ¿los trabajadores portuarios pueden paralizar el puerto? Sí pueden paralizar, pero hay todo un procedimiento para declarar legal una huelga, porque la huelga es un derecho constitucional, pero tratándose de un servicio público se requiere cumplir una serie de requisitos. Pero en este caso no han sido los trabajadores. En este caso es como si las empresas de servicio eléctrico a nivel nacional se juntan y dicen, vamos a dejar de dar el servicio de luz, o vamos a dar, hemos decidido que no haya servicio de telefonía. Eso no se puede, son servicios públicos. Por nuestra misma lógica y razón,
es que el transporte no puede parar, porque es un servicio público. Ahora, el tema del incumplimiento de los contratos, ¿eso no es un delito? No, es un tema, si fuera entre paritarios, si fuera partes iguales, sería un tema estrictamente civil, pero como se trata de contrato de consumo, es un tema de derecho del consumidor y lo ve Indecopi. Indecopi, por los dos lados entonces lo ve Indecopi. Claro, lo ve por el lado de libre competencia y por el lado de violación a los derechos del consumidor. Correcto, doctor Gutiérrez, muchas gracias por su participación en La Hora N. Fue entonces Walter Gutiérrez, que es presidente del Consejo de Colegios de Abogados del Perú. Vamos a una pausa, regresamos ahora con un reportaje sobre este conjunto de intelectuales de izquierda que ha publicado un manifiesto a favor de Ollanta Humala. Luego vamos a estar con Ronald Woodman, presidente del Instituto Geofísico del Perú, que señala que el Estado, el gobierno, no quiere montar un sistema de alerta de tsunamis que costaría muy poco. Y luego vamos a estar con José Antonio Llorens, que ha publicado un libro sobre la historia del vals criollo, ahora que estamos en la Semana de Lima. Regresamos.